Bueno, con el hermano Rafael Díaz nos quedamos para el desafío. Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a otra noche de seminario profético, esperando que sea de una enorme bendición para todos nosotros y para las visitas que hay en este lugar. Vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra y que nosotros podamos estar atentos al mensaje. Así que, hermanos, vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites una noche más poder presentar tu palabra. Bendice a tu pueblo, bendice a las visitas que se han hecho presentes, que podamos estar atentos a tu palabra y podamos crecer en conocimiento para la honra y gloria de tu nombre. Te pedimos, Señor, discernimiento para que podamos comprender este mensaje y que seamos guiados a toda verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, esta es la tercera noche de seminario profético. Esperamos, hermanos, que los que se han hecho presentes podamos salir llenos de conocimiento y podamos comprender otro tema de verdad presente. Hermanos, el tema que vamos a estudiar en esta noche es el tema "No se contaminaron con mujeres". Vamos a hacer un estudio profundo de una frase que aparece en Apocalipsis 14, versículos 3 al 4. Apocalipsis 14, versículo 3 al 4. Esto se habla de los 144,000 y se dan las características. Noten cómo se describen. Apocalipsis 14, versículo 3 al 4. Y cantaba un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. Noten, no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Estas son características que identifican a los 144,000. ¿Quiénes son los 144,000? Es el último remanente de justos vivos que pasarán por el tiempo de angustia de Jacob, y son los que no gustarán la muerte. Son un grupo selecto de justos que va a resistir a la marca de la bestia, su imagen y su número. O sea que si nosotros estamos vivos y somos fieles a los mandamientos de Dios, vamos a formar parte de los 144,000. Pero si morimos creyendo en este mensaje, vamos a resucitar en una resurrección especial o parcial que habla Daniel capítulo 12, versículo 2 y Apocalipsis 1:7. El conflicto de los siglos lo corrobora. Que antes de que Jesús venga por segunda vez, habrá una resurrección especial o parcial de justos que murieron desde 1844 hasta el cierre de la puerta de la gracia. Habrá una resurrección especial o parcial de un grupo selecto de justos y un grupo selecto de impíos. Apocalipsis 1:7 dice: los que le traspasaron. Esta resurrección especial o parcial se va a llevar a cabo en la séptima plaga, porque es el mismo terremoto que liberta a los 144,000 de las cárceles. Es el mismo terremoto que abre los sepulcros y resucitan un grupo selecto de justos, y son
los que murieron desde 1844 hasta el último mártir que morirá antes del cierre de la puerta de la gracia. Por eso que Apocalipsis 14:13 dice: bienaventurados los de aquí en adelante, los que mueren en el Señor, porque sus obras con ellos siguen. Esa expresión de aquí en adelante significa que van a resucitar en una resurrección especial o parcial. Cuando la expresión aquí en adelante se usa en Apocalipsis 14:13, se refiere desde el momento que se empezó a proclamar los mensajes de los tres ángeles, y fue en el movimiento milerita, 1843 y 1844, se empezaron a proclamar los mensajes de los tres ángeles. Ahora, digo esto como paréntesis: si somos fieles y estamos vivos hasta que Jesús venga, formaremos parte de los 144,000. Pero si morimos creyendo en este mensaje, resucitaremos en la resurrección especial o parcial. Yo tengo un tema en mi canal donde hago un estudio profundo sobre Daniel capítulo 12 versículo 2 y Apocalipsis 1:7. El tema se llama la resurrección especial y los 144,000. Hago un estudio profundo y exegético de dos versos: Daniel capítulo 12 versículo 2 y Apocalipsis 1:7. Pero cuando analizamos los 144,000, se habla de que este remanente, este grupo de justos que estará vivo hasta que Jesús venga, posee muchas características. Una de ellas es que no se contaminaron con mujeres. Entonces significa que solamente van a ser hombres los que se van a salvar, o los que van a formar parte de los 144,000. ¿Será que no se casaron? ¿Será que este texto debe de interpretarse de otra manera, simbólicamente? ¿O será que está hablando acá de que el matrimonio es pecado o el matrimonio contamina? ¿Cuántos creen de que casarse contamina al hombre? ¿Verdad que no puede significar eso? Saben de que muchos protestantes así lo interpretan, que los 144,000 son solo hombres que no se casaron, porque dice que son vírgenes. Esa interpretación es errónea y está fuera de contexto. Vamos a ver de que la expresión son vírgenes y no se contaminaron con mujeres significa algo en profecía apocalíptica, y eso vamos a estudiar en esta noche. Hermanos, ayer dijimos que más de 1000 referencias que encontramos en Apocalipsis provienen del Antiguo Testamento. Estos términos provienen del Antiguo Testamento. Son vírgenes, no se contaminaron con mujeres, son primicia. Ahora vamos a ver de dónde proviene esta simbología. Vamos a irlos al Antiguo Testamento para ver algunas tipologías, y después vamos a volver a Apocalipsis para ver qué significa el símbolo. En la Biblia encontramos tipología. Lo literal, la historia literal, se transforma en simbólico, en profecía. Este es un principio que siempre tenemos que tomar en cuenta. Un 85%, o quizás más, un 85% de Apocalipsis es terminología simbólica, y son términos, frases que provienen del Antiguo Testamento. Y vamos a ver varias historias donde hombres se contaminaron con mujeres. ¿Pero en qué sentido se contaminaron? Vamos a ver algunas historias bíblicas. Y les dije, el matrimonio no contamina a nadie. Noten cómo dice Hebreos 13:4. Hebreos 13:4 dice así. ¿Lo tienen conmigo, hermanos? Dice lo siguiente el escritor, Hebreos 13:4.
honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará ¿qué? Dios. Pregunto, ¿el sexo es pecado? No. ¿Cuál es el pecado? Practicarlo fuera del matrimonio. El sexo no es pecado. El sexo es un regalo de Dios dado ¿a quién? Al matrimonio. Si el sexo fuese pecado, ¿para qué Dios lo hizo entonces? ¿Verdad que es incoherente? Aquí dice Pablo, honroso sea el matrimonio y el hecho sin mancilla. ¿Saben qué significa el hecho sin mancilla? Para Dios es honroso que un hombre y una mujer casados se acuesten. Eso dice Pablo. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Dios hizo las relaciones sexuales o coitales como un regalo para el matrimonio, para que se disfruten dentro del vínculo del matrimonio. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, por lo tanto, no podemos tomar literal el hecho de que los 144,000 son vírgenes y no se contaminaron con mujeres. Eso debe significar otra cosa y lo vamos a descifrar a la luz de la Biblia. Ahora, vamos a ver algunas historias tipológicas donde hombres se contaminaron con mujeres. Pero ¿cómo es que un hombre se puede contaminar con una mujer? ¿Cuál es el contexto de esta frase? Vamos a ver de qué estas simbologías provienen de varias historias tipológicas del Antiguo Testamento. Así que yo quiero que se concentren, hermanos, porque lo que vamos a estudiar ahora es comida sólida. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a alimentarnos con comida sólida. No vamos a comer hoy pasto seco. ¿Vamos a comer qué? Pasto verde. ¿Sí? Lamento mucho por los hermanos que no disfrutan esta clase de temas. Por eso es que nunca crecen espiritualmente. Esa gente que no oye esta clase de temas nunca prosperan. Usted les hace una pregunta, por otro lado salen. Porque no conocen, no leen, no estudian. Por eso es que ustedes, hermanos, son bienaventurados porque están escuchando esta clase de temas. Yo les digo a los hermanos, no vengan por venir a escuchar al hermano Rafael, no vengan por él. Vengan por venir a escuchar el tema sólido que presentamos acá. Porque quiero que aprendan, quiero que salgan de la ignorancia. ¿Sí? Quiero que exploten el talento que Dios me ha dado. Quiero que lo exploten. Y es de gratis. ¿Ah? Ahora, vamos a ver algunos ejemplos bíblicos y tipológicos de dónde vienen esta historia. Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4. Noten, antes del diluvio, hubo hijos de Dios que se mezclaron con hijas de los hombres. Génesis capítulo 6, versículos 1 al 4. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Noten, hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, ¿qué es lo que vieron? ¿Qué dice? Que las hijas de los hombres eran hermosas. Pregunto, ¿será que en el pueblo de Dios hay hijas de Dios que son feas? Pero ¿por qué estos hijos de Dios prefirieron mejor las hijas de los hombres? ¿Qué es lo que vieron que no pudieron ver en las hijas de Dios? Muy buena pregunta. Dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres serán hermosas, noten que algo vieron. ¿Con qué se ve? ¿Con qué se ve? Con los ojos. ¿Saben de que la debilidad de la mujer cuál es? El oído. Háblele palabra bonita a una mujer y ya la tiene en su garra. Mientras que la debilidad del hombre, ¿saben cuál es? Los ojos.
los ojos. Con los ojos Sansón codició a una mujer impía. ¿Y qué es lo que hizo el diablo con Sansón después? ¿Le sacó qué? Los ojos. Qué terrible, hermano. La debilidad de la mujer es el oído. Y la debilidad del hombre son los ojos. El hombre es tan simple que no le importa si la mujer es vulgar, sucia, con malos modales, con solamente que tenga un buen cuerpo. ¿Saben hoy en las redes sociales por qué las mujeres se hacen famosas? No es porque sean inteligentes o porque sean sabias. Si no saben por qué son famosas hoy, porque enseñan ¿qué? Su cuerpo. Terrible, hermanos. La sociedad cada día va perdiendo los valores. Dice aquí, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Noten que los hijos de Dios buscaron las mujeres hijas de los hombres y las tomaron para sí, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, noten que Dios no estaba de acuerdo con estas relaciones. Dios aborrece estas relaciones ilícitas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, o sea que tuvieron relaciones sexuales y coitales. Noten, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, o sea que eran famosos por la maldad. Eran gigantes malos. ¿Se acuerdan de Goliat? Goliat y sus 4 hermanos eran malos. Ahora, ¿quiénes son estos hijos de Dios y estas hijas de los hombres? La mayoría de iglesias protestantes saben cómo interpretan este texto. Dicen de que estos hijos de Dios son ángeles que bajaron del cielo y tuvieron relaciones sexuales con mujeres. Así lo interpreta la mayoría de iglesias evangélicas. Pregúntele usted a un evangélico quiénes son los hijos de Dios allí en Génesis 6 y le van a decir, son ángeles que bajaron del cielo y tuvieron relaciones sexuales con mujeres, y de allí salieron los nefelines, o sea, gigantes. Saben, hermanos, buscando más información sobre esto o sobre esta interpretación que hacen los protestantes sobre los hijos de Dios en Génesis capítulo 6 es una interpretación que proviene de un libro pseudoepígrafo llamado el libro de Enoc. Es un libro muy antiguo que se le atribuye al profeta Enoc, pero no fue Enoc que lo escribió. Por eso es que se llama pseudoepigrafía. Alguien lo escribió y se lo atribuyó a Enoc. En los capítulos 6 al 36 del libro de Enoc, ahí sostiene de que estos hijos de Dios son ángeles que tuvieron relaciones sexuales con mujeres. Esto era una creencia muy común en la antigüedad, que eran ángeles que habían bajado a tener relaciones sexuales con mujeres, y el fruto de esta amalgama nacieron nefelines, o sea, gigantes. Pero sabe, hermanos, que esta interpretación es errada. Aunque los apóstoles como Judas y Juan en Apocalipsis hicieron muchas referencias al libro de Enoc, no significa que el libro de Enoc sea inspirado. Simplemente es un libro pseudoepígrafo que no es inspirado, simplemente es un libro histórico. Esta creencia de que fueron ángeles que tuvieron relaciones sexuales con mujeres proviene de este libro pseudoepígrafo del libro de Enoc. Pero sabe, hermanos, haciendo un estudio profundo del capítulo 6 de Génesis, es imposible que los ángeles acá hayan tenido relaciones sexuales con mujeres. ¿Por qué razón? Porque Cristo Jesús dijo que los ángeles no se dan en casamiento.
O sea, un ángel no puede tener relaciones sexuales con un humano. Eso es imposible. La naturaleza de los ángeles es distinta a nosotros. Los ángeles no tienen sexo. No podemos decir ángeles, aunque se use el término ángel masculino, pero no son sexuales. Los ángeles son seres asexuales, sin sexo. ¿Me doy a entender? No es que los ángeles tengan sexo. Por tanto, es imposible que un ángel pueda reproducirse, porque la composición física de los ángeles es diferente a la nuestra. Y Cristo fue claro que los ángeles no pueden reproducirse. Entonces, ¿quiénes son acá los hijos de Dios que se mezclaron con las hijas de los hombres? Yo siempre le he dicho, hermanos, que a la hora de interpretar un texto bíblico, siempre tomemos en cuenta el contexto. Cuando leemos todo el capítulo 6 de Génesis, dice que el castigo iba a venir sobre los hombres, no dice sobre los ángeles. No encontramos en ninguna parte en el capítulo 6 que la destrucción del diluvio iba a venir sobre ángeles. El texto dice: no contendrá mi espíritu con el hombre. El castigo iba a venir sobre hombre. Entonces, ¿quiénes son estos hijos de Dios? ¿Y quiénes son estas hijas de los hombres? Sencillo. Ahora, ¿quiénes son estos hijos de Dios en Génesis capítulo 6? ¿Y quiénes son estas hijas de los hombres? Cuando leemos el contexto, que son el capítulo 4 de Génesis y el capítulo 5, encontramos dos genealogías. En el capítulo 4 encontramos la genealogía de Caín. Y en el capítulo 5 encontramos la genealogía de Set. Set encontramos de que es el sustituto de Abel. Caín es el hijo del maligno. Cuando conectamos el capítulo 6 de Génesis con los capítulos 4 y 5 de Génesis, encontramos de que los descendientes de Set se mezclaron con mujeres impías del linaje impío de Caín. ¿Sabe, hermanos, que en el linaje de Set hay solamente hombre? Lleva la analogía solamente hombre. En el capítulo 5 pueden corroborar eso. No hay ninguna mujer en la genealogía de Set, aunque las hubo, pero no se registran en Génesis capítulo 5. Pero cuando nos vamos al capítulo 4 de Génesis, ahí es diferente. Vemos mujeres en el linaje impío de Caín. ¿Cuáles eran estas dos mujeres? Noten cómo dice Génesis 4:19. Génesis 4:19. Y aquí vamos a analizar qué es lo que vieron los hijos de Dios en las hijas de los hombres. Génesis 4:19. Lamec tomó para sí, ¿cuántas mujeres? ¿Cómo se llama eso, tener dos mujeres? ¿Cómo se le llama tener dos mujeres? Poligamia. Noten, y Lamec tomó para sí dos mujeres, y el nombre de una fue ¿cómo? Mire cómo se llamaba, Ada. Y el nombre de la otra, ¿cómo dice? Sila. Anoche vimos que los nombres tienen significado. ¿Sabe qué significa la palabra Ada? Yo busqué en el diccionario Strong, aquí lo tengo. Esa palabra Ada, ese nombre Ada, significa ornamento. Ornamento. Noten qué interesante. O sea que estas mujeres, ¿cómo andaban ataviadas? Con ornamento. Noten. El nombre Sila, dice acá el diccionario Strong, que dice sombra o canasta. Muy extraño el nombre, sombra o canasta. Ada significa ornamento. Aquí podemos notar qué es lo que vieron los hijos de Dios en las hijas de los hombres. ¿Qué es lo que vieron? Que andaban ¿cómo? Con ornamento.
¿Están conmigo? Se infiere de que estas mujeres impías andaban ¿qué? Mal vestidas, eran provocativas, eran sensuales. Esto fue lo que le gustó a los hijos de ¿qué? A los hijos de Dios. Por eso es que vieron con sus ojos que estas mujeres eran hermosas. ¿Pero en qué sentido? Andaban ataviadas y estaban mal vestidas, con ornamento. Esto fue lo que vieron. Y vamos a ver de que esto tiene que ver mucho con Apocalipsis. Veamos otro ejemplo de cómo un hombre de Dios se contaminó con las mujeres. Vimos en Génesis 6 que hijos de Dios buscaron mujeres impías. Es como decir, cristianos se unieron con impías. Ahora vamos a ver otra historia donde un hombre de Dios buscó para sí mujeres impías. ¿Saben de quién hablo? Salomón. Terrible, hermanos. Veamos qué pasó con Salomón. ¿Saben quién fue Salomón? Después de Cristo, el hombre más sabio del mundo, el rey Salomón. Su fama se extendió por todo el mundo en su época. Hombre sabio. ¿Quién le dio esa sabiduría? Dios. Y no solamente era sabio, sino también era ¿qué? Rico. Que hasta la reina de Saba lo vino a visitar con oro y con sándalo y con muchas riquezas. De todo el mundo venían a visitarlo por su sabiduría. Pero ¿por qué Salomón era sabio? Porque estaba en las manos de Dios. ¿Qué pasó cuando Salomón se apartó de Dios? Veamos lo que dice 1 Reyes, capítulo 11, versículos 1 al 8. Es terrible, hermano. Mire cómo este hombre de Dios se contaminó con mujeres. 1 Reyes, capítulo 11, versículo 1 al 8. Hermanos, la mujer fue un regalo de Dios para el hombre. Cuando Adán despertó, dijo: carne de mi carne y hueso de mi hueso. La mujer es un regalo de Dios para el hombre. ¿Estamos de acuerdo? Pero la mujer en las manos del diablo es una arma mortal. Es como darle un revólver a un loco. ¿Qué pasaría si le diéramos el revólver a un loco? ¿Ah? Va a ser una gran matazón. La mujer es una hermosa creación de Dios. Pero la mujer en las manos del diablo es una arma mortal. 1 Reyes capítulo 11 versículo 1 al 8. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, ¿qué hace un rey buscando a una hija de un faraón? ¿Qué hace un rey de Israel buscando a una mujer impía? Y dice: pero el rey Salomón amó además a la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab. ¿Quiénes eran estas mujeres? ¿Eran mujeres que temían a Dios? No. Eran mujeres impías. A las de Amón, a las de Edom. Noten que a Salomón le gustaban solamente mujeres impías. Mira hasta dónde iba a buscarlas. A las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os lleguéis a ellas,
ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. ¿Por qué Dios había prohibido ese tipo de relaciones? Porque estas mujeres impías extraviaban a los hijos de Dios en pos de otros dioses. A esta, pues se juntó Salomón con amor. Esto no era amor, hermanos. Esto simplemente era deseo carnal. Y tuvo, lee conmigo, hermanos, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. ¿Cuántas mujeres tuvo? 1000. Qué tremendo, hermanos. 1000 mujeres, 700 reinas y 300 concubinas. Y noten qué es lo que pasó. Noten estas mujeres a dónde lo condujeron al rey Salomón. Dice: y sus mujeres desviaron ¿qué? Su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios. Y noten cómo dice: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret. Noten hasta dónde llevó las mujeres impías a Salomón, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. Ahora, ustedes pueden leer todo lo que pasó con Salomón. Por mezclarse con mujeres impías, esas mujeres lo desviaron. Salomón se contaminó con mujeres impías. ¿Y saben qué es lo que dice el Espíritu de Profecía? ¿Saben qué es lo que dice? Esto está en el libro Profetas y Reyes, página 41, párrafo 2. Dice: después de haber sido uno de los mayores reyes que hayan empuñado el cetro, Salomón se transformó en licencioso, instrumento y esclavo de otro. ¿Saben qué significa eso, hermano? Hermanos, ¿están leyendo la cita? ¿Qué significa ser esclavo de otro? Que Salomón se hizo del otro bando, por no decir la palabra. Salomón llegó a un punto que ya no le gustaban las mujeres. Se hizo instrumento de ¿qué? De hombre. Y noten cómo dice, mire cómo dice: su carácter, una vez noble y viril, se troncó en enervado, y ¿qué? El hombre más sabio del mundo después de Cristo. Noten qué tan bajo llegó. Su fe en el Dios viviente quedó suplantada por las dudas ateas. Qué terrible, hermanos. El rey de Israel, Salomón, se hizo ateo. La incredulidad destruía su felicidad, debilitaba sus principios y degradaba su vida. La justicia y la ¿cómo dice la palabra? Magnanimidad, así se pronuncia, ¿va? De la primera parte de su reinado se transformaron en despotismo y tiranía. Pobre y frágil naturaleza humana, poco puede hacer Dios en favor de los hombres que pierden el sentido de cuánto dependen de Él. Salomón, en las manos de Dios, fue un gran rey sabio. Cuando cayó de la gracia de Dios, noten al extremo que llegó. Las mujeres, ¿dónde lo llevaron? Se hizo del otro bando, como decimos, hermanos. Es terrible. Voy a leer una cita del Espíritu de Profecía, que esta cita, poderosa cita, hermanos, que es terrible. Patriarcas y Profetas, página 433, párrafo 2, dice: noten, hermano, Sansón era tan fuerte
que dominaba leones, mataba osos. Pero ¿saben quién lo vino a dominar? El sexo débil. Terrible. Los israelitas, que no pudieron ser vencidos por las armas ni por los encantamientos de Madián, cayeron como presa fácil. ¿De quién? De la ramera. ¿De quién, hermanos? De la ramera. No se olviden de estos detalles porque ya vamos a ir a los Apocalipsis. Cayeron como presa fácil de la ramera. Tal es el poder de la mujer alistada en el servicio de Satanás. Gran arma mortal, hermanos. La mujer en las manos del diablo es una bomba. Noten. Tal es el poder de la mujer alistada en el servicio de Satanás. Ha ejercido para enredar y destruir las almas. A muchos ha hecho caer heridos. Aún los más fuertes han sido muertos por ella. ¿Saben, hermanos, que el pecado que más abunda dentro del pueblo de Dios, ¿saben cuál es? ¿Saben por qué hay más de fraternizaciones y disciplinas en la iglesia? ¿Por pecados de qué? Sexual. Grandes hombres de Dios, predicadores, eruditos, pastores han caído en eso. Terrible. A muchos ha hecho caer herido. Dice, fue así como los hijos de Set. Ahí está, hermanos. ¿Se acuerdan de Génesis 6? Fue así como los hijos de Set fueron alejados de su integridad y se corrompió la santa posteridad. Así fue tentado José. Así entregó Sansón su propia fuerza y la defensa de Israel en manos de los filisteos. En esto tropezó también ¿quién? David. ¿Y quién más? Salomón. Y el más sabio de los reyes, al que por 3 veces se llamó amado de Dios, se convirtió en esclavo de la pasión y sacrificó su integridad al mismo poder hechicero. Terrible, hermanos. La mujer, lo más preciado que Dios ha hecho, en las manos de Satanás, es un arma mortal. Terrible, hermanos. ¿Sabe, hermanos? Esta información es más interesante. El rey Salomón se arrepintió. En la historia de Salomón vemos la gracia de Dios, el amor de Dios y la misericordia y la justicia de Dios. Tan bajo que llegó Salomón y Salomón alcanzó misericordia. ¿Qué podemos aprender de esto, hermano? No importa nuestro pecado, no importa la situación que estemos, si nos arrepentimos y nos apartamos del pecado, Dios nos perdona. Para Dios no hay nada imposible. Dijo el apóstol Pablo, cuando abundó el pecado, ¿abundó qué? La gracia. Y aquí vemos cómo Dios alcanzó a Salomón. ¿Saben que el libro de Eclesiastés, cuántos han leído el libro de Eclesiastés? Yo tengo un estudio profundo del libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés describe la vida propia de Salomón, apartado de Dios. Ustedes pueden leer cómo Salomón dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, porque Salomón probó de todo. Llegó a experimentar de todo al punto que hoy, en sus últimos años, ya viejo, en un lecho, ahora escribe el libro de Eclesiastés y dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador. Y al final de su libro dice, acuérdate de tu juventud antes de que empecemos a hacernos viejos. Porque Salomón había experimentado toda su juventud, se la dedicó al mal y al pecado. Ya viejo, se arrepintió. Y sabe, hermanos,
que el libro de Salomón expresa su vida alejada de Dios, pero que ese libro fue escrito en los últimos años de su vida, cuando Salomón se arrepintió. Y note cómo termina el libro de Salomón. No hay mucho tiempo de hacer muchos libros. El fin del discurso es este: teme a Dios y guarda su mandamiento. Noten cómo termina Salomón, porque Salomón, el rey más sabio del mundo después de Cristo, experimentó de todo, todos los placeres. Él hacía lo que le daba la gana, pero llegó un momento donde él supo entender de que todo eso era vanidad de vanidades. ¿Sabe, hermanos, que el libro de Proverbios fue escrito por muchos autores, entre ellos Salomón? Y noten cómo dice aquí Salomón, que en el libro de Proverbios 31 se le llama Lemuel. Es un seudónimo de Salomón. Lemuel es Salomón, Lemuel. Proverbios 31, versículo 3. Noten cómo dice: no des a las mujeres. ¿Qué dice, hermanos? Noten, hermanos, esto va para los mujeriegos. Miren, ¿saben qué es lo que se acaba el hombre? ¿Quieren saber qué es lo que se acaba el hombre? El vino, los vicios y las mujeres. Salomón lo dice: no des a las mujeres. Es un desgaste físico. Salomón lo experimentó. No des a las mujeres tus fuerzas, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. Mujeres, ahí están las mujeres. Terrible, hermanos, terrible. Ustedes van a decir: hermano Rafael Díez, ¿por qué ha hablado tanto de mujeres? Porque esto tiene que ver con profecía apocalíptica. Lo literal se transforma en simbólico. El diablo, al final, ¿cómo atacará al remanente? A través de las mujeres. Noten, el diablo usará a las mujeres para corromper al remanente, pero el remanente no se contaminará con mujeres. Ahora, ¿qué significa que el remanente no se contamina con mujeres? Eso es simbólico. ¿Por qué decimos que es simbólico? Porque en Apocalipsis solamente hay unas mujeres. ¿Dónde encontramos esas mujeres que quieren corromper al remanente? Apocalipsis 17, versículo 5. ¿Lo tienen, hermanos? Noten: y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia, la grande, la madre ¿de qué? De la ramera y de las abominaciones de la tierra. ¿Con cuáles mujeres el remanente no se contaminó? ¿Con iglesias qué? Apóstatas, rameras. Las rameras en profecía son iglesias falsas y apóstatas que corrompen la fe y enseñan falsas doctrinas. Este remanente no se contamina con las prácticas ilícitas de Babilonia y sus hijas. Es un remanente que se aparta de las falsas doctrinas, de las costumbres y tradiciones de Babilonia. Escuchen lo que estoy diciendo, hermano. Los 144,000 no se mezclan con ninguna práctica de la gran ramera y sus hijas. Los 144,000 es un remanente que no anda siguiendo tradiciones del papado, ni Día de las Madres, ni de la Navidad, ni nada. Porque dice el texto que no se contaminan ¿con quién? Con Babilonia y sus hijas. ¿Están conmigo, hermanos?
¿Saben por qué les dije que voy a meter en un perol de agua hirviendo? Porque muchos adventistas aún celebran y abrazan ¿qué? Tradiciones de quién? De las mujeres Babilonia. Están abrazados, no las quieren desprender. Noten, este remanente no se contamina con mujeres, son vírgenes. ¿Qué significa son vírgenes? La virginidad tiene que ver con lealtad a la ley de Dios. Son fieles a los mandamientos de Dios. La virginidad tiene que ver con pureza espiritual. Son sin mancha y sin arruga. Ahora, vamos a ver a quién representa las rameras en Apocalipsis. Porque el diablo va a intentar corromper al remanente con mujeres. Estas mujeres son rameras. Pero este remanente vimos anoche que no se va a contaminar con mujeres porque tienen que en su frente el sello del Dios vivo. O sea que están blindados con la justicia y el carácter de Cristo. Por tanto, las rameras, aunque seduzcan a los hijos de Dios no van a caer. Noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 378, párrafo 2. La palabra Babilonia. Esta cita me llama la atención, hermanos. Hermanos, quizás mi forma de predicar es muy tosca y muy fuerte, pero sí de algo estoy seguro que lo que decimos es verdad. ¿Saben, hermanos? Que en la iglesia adventista, y lo digo con respeto y con humildad y porque los amo, hay mucha mundanalidad que se ha metido de Babilonia. Mucha mundanalidad. Y noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 378, párrafo 2, dice: la palabra Babilonia deriva de Babel y significa confusión. ¿Qué significa? Confusión. Se emplea en las Santas Escrituras para designar las varias formas de religiones falsas y apóstatas. Noten, en el capítulo 17 de Apocalipsis, Babilonia está simbolizada por una mujer figura que se emplea en la Biblia para representar una iglesia, siendo una mujer virtuosa, símbolo de una iglesia pura, y una mujer vil de una iglesia ¿qué? Apóstata. O sea que los 144,000 no se mezclan con ninguna práctica, tradición o costumbre de las rameras que son Babilonia. Ahora, esta ramera tiene hija. Ningún varón, noten que bien extraño, que en Apocalipsis 17 esta ramera no tiene ningún hijo varón, solamente ha parido hija. ¿Y las hijas cómo son? También son rameras. Mientras que cuando vamos a Apocalipsis 12, vemos otra mujer, pero es una mujer pura. Esta mujer solamente tiene un hijo, y es un hijo ¿qué? Varón. La contraparte de la ramera, vemos de que tiene solamente hijas y son rameras, madres de la ramera. Conflicto en los Siglos, página 380. Conflicto en los Siglos, página 380, dice el párrafo 1. Se dice que Babilonia es la madre de las rameras. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas. ¿Y qué dice, hermanos? Me voy a venir hasta acá para señalar esta palabra. ¿Qué, hermano? ¿Cuántos siguen tradiciones de Babilonia todavía? Las tradiciones de Babilonia, hermanos. ¿Por qué andan siguiendo qué? La tradición de Babilonia. Ahí dice, mire cómo dice. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones y siguen su ejemplo, sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. Vámonos a Santiago 4:4. Santiago 4:4. Hermanos, es terrible
que nosotros decimos que somos el pueblo de Dios, la iglesia remanente, y fornicando también con la ramera? O almas adúlteran, ¿verdad, hermano? Que aquí Santiago está hablándole a los impíos, allá afuera está hablándole, ¿va? O a nosotros. A nosotros. O almas adúlteran. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Tremenda cita, hermanos. Ahora, vamos a ver de que los 144,000, aparte que tienen esa característica distintiva, que no se contaminan con mujeres, tienen otras características más, que las vamos a leer. Apocalipsis 14, versículo 5. Noten. Apocalipsis 14, versículo 5. Y en sus bocas, ¿qué dice? Y en sus bocas no fue hallado mentira. ¿Con qué se miente? Para dar una mentira, ¿qué usamos? La boca, ¿sí? Y en sus bocas no fue hallado mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Son qué dice? Son sin mancha. ¿Qué significa la expresión son sin mancha? Esta expresión son sin mancha es otra palabra idéntica que se usa y se le aplica a Cristo. Hebreos 7:26. Hermanos, ¿cuánto yo no daría por ver miles de hermanos congregados en una iglesia escuchando esta clase de tema? Yo haría lo que sea por eso. Pero ¿saben hoy los estadios de qué se llenan? De gente escuchando solamente sermones chistosos, superficiales y sermones que dejan mucho que desear. Pagar mucho dinero para traer un predicador de otro país solamente para que venga a hacer reír a la gente, y la gente eso es lo que le gusta. A los hermanos eso es lo que les gusta. ¿Cómo yo no quisiera estar en un estadio no para que la gente me vea a mí, sino para que la gente escuchara estas tremendas verdades que son raras que se escuchen? Porque aquí estamos comiendo pura comida sólida. Y en enero nos vamos para allá, para Santa Lucía, para dedicar a un seminario sobre esto. Miren, Hebreos 7:26. Vámonos a Hebreos 7:26. Ya vamos a terminar, hermanos, porque necesito aclarar este punto teológico. Dice que los 144,000 son sin mancha. Esta palabra mancha se le aplica a Cristo. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente y sin mancha. Cristo era sin mancha, apartado de los pecadores. Pero noten por qué era sin mancha. Porque era apartado ¿de quién? De los pecadores. Y hecho más sublime que los cielos. Esta palabra sin mancha, tanto en Apocalipsis y en Hebreos, ¿saben cuál es el contexto o cuál es la etimología? La palabra sin mancha tiene que ver cómo se vive, no cómo se nace. La expresión sin mancha se aplica a cómo un hijo de Dios vive en un mundo de rebelión y apostasía. Eso es vivir sin mancha. Esto lo corrobora el comentario bíblico adventista. Y noten cómo dice: sin mancha, puro, en el sentido religioso y moral. ¿Qué es algo moral? Cómo se vive y cómo se comporta alguien. Santificación. Puro en el sentido religioso y moral. Compárese con el uso de esta palabra en Hebreos 13:4, cuando se aplica al matrimonio. Note qué interesante lo que dice el comentario bíblico adventista. O sea que Cristo era sin mancha por cómo vivió. Y los 144,000 son sin manchas por cómo viven. Son sin mancha. Ahora, para terminar, hay un salmo que se le conoce como el Salmo los 144,000. ¿Saben cuál salmo es?
Salmos capítulo 15. No lo olvide. Es el Salmo de los 144,000. Noten cómo se describe. Son las mismas características que se mencionan en Apocalipsis 14 en referencia a los 144,000, las que se usan en el Salmos capítulo 15. Y dice así: Salmo de David. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia. Noten por qué ahora ellos no se contaminan con mujeres. ¿Por qué? Porque son sin mancha. Porque andan en integridad y hacen justicia. Hablan la verdad en su corazón. O sea que ningún chismoso y mentiroso formará parte de los 144,000. Terrible, hermano. ¿Sabe, hermanos, que yo veo que en la iglesia disciplinen a hermanos por pecados sexuales, pero nunca he visto que disciplinen a alguien por chismoso? ¿Hay chismoso en la iglesia? Pero el chisme es un pecado y de muerte. Por eso es que Dan, un hijo de Jacob, fue excluido de las 12 tribus de Israel por ser chismoso. Eso dice el Espíritu por así en la Biblia. Y habla la verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo. Noten las características. Por eso es que son vírgenes. Porque la virginidad tiene que ver con santidad. Vivir sin mancha y apartarse del pecado. Dice, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Y muchos tienen de enemigo a su vecino. Ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura. ¿Saben qué es usura? Hermanos, si usted quiere trabajar de eso, o si está trabajando de eso, ya no trabaja, hermanos. Los usureros, eso de andar prestando dinero y cobrarle a la gente grandes intereses. Eso es un trabajo del diablo, hermanos. Los usureros. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Por eso es que se le llama el Salmo los 144,000. Porque son sin manchas y por eso no se contaminaron con las mujeres que son Babilonia. Hermanos, ¿cuántos queremos formar parte de los 144,000? Pero no hay que contaminarnos con mujeres. ¿Cómo se puede creer, hermanos, que nosotros decimos vamos para el cielo, queremos salvarlo? Y siguiendo la mundanalidad. Bien, hermanos, en esta fiesta, téngalo por seguro, cuando hay una fiesta en el mundo, una tradición, es donde las iglesias quedan vacías. Cuando pasa la tradición, vuelven otra vez los hermanos, como que se anduvieron en zumba. ¿Sí? ¿No nos da usted eso? Que mientras está el apogeo de la tradición, las iglesias solas, vacías. Cuando pasa la tradición, otra vez los hermanos vuelven a integrarse a la iglesia. ¿Cuántos han notado eso? Sí, hermano. Y sabe, hermanos, aquí va para los ancianos. Esos hermanos que andan embolatinados, deben de platicar con ellos, hermanos, porque eso causa oprobio a la iglesia. Dan mal testimonio a la iglesia. No es nada de extremismo, sino que estamos hablando del evangelio puro. ¿Ustedes creen, hermanos? En otro día les voy a dar mi testimonio, no para recordar el pecado, sino para glorificar el nombre de Dios, hermano. A mí me ha costado dejar muchas mañas. Cada quien tiene sus luchas. Y la gloria sea para Dios. Si Dios no me hubiera rescatado, no sé si estuviera bajo las 7 cuartas. ¿Cuántas cuartas son hoy? 7 o 9. O estuviera en la cárcel. Son 2. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Y por pura misericordia estoy aquí predicando. Imaginémoslo, hermanos. Yo, hermanos, dejaba de agua. Yo ni comía por ahorrar dinero para ir a los bailes. Prefería andar con una gran hambre que las tripas me anduvieran chillando por ir a los bailes, a bailar. Miren qué obsesión.
Mire que estaba tan endemoniado de que caminaba desde Tecoluca hasta La Zorra. ¿Saben dónde es La Zorra? A pie, solamente para ir a un baile. Y no me importaba si llegaba a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, con solamente que llegara a ver los bafles, suficiente. La gran obsesión, pues. Y eso me costó, hermano, dejar los bailes. Me costó, mira, una gran lucha. Una gran lucha. Cuando escuchaba los bailes y esas cosas que se cuentan, me agarraba una gran sed porque quería ir, hermanos. Ya estando en la iglesia y predicando aún, una gran sed. Por eso es que dice Elena de White, hay una cita de Elena de White que dice que el diablo sugiere malos pensamientos aún a los grandes hombres, pero pecamos solamente si los albergamos. Es cuando nosotros acariciamos el pecado y eso produce una mancha, pero si lo resistimos, por muy fuerte que sea la presión ejercida en el alma, podemos vencer. Pero una gran sed de ir a bailar, hermanos, que aún estando dormido, los pies se me movían ellos solos. Mi debilidad los bailes, hermano, pero Dios me ayudó a vencerlos, hermanos. Dios me ayudó a vencerlos. Me hará una gran locura cuando venía a la fiesta, hermano, y no sé de dónde sacaba dinero yo. Hasta robaba dinero a mi papá y a mi mamá, por eso robaba. Y mi mamá ya andaba buscando los billetes. Aquí me hace falta un billete, eran colones antes. Aquí me hace falta 50 colones. Yo bien calladito ahí. Yo se lo había robado para ir a los bailes. Y la pobre señora ahí queriendo comprar algo, queriendo comprar comida, y yo se lo había robado. Mira hasta la maldad con él. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Todo pecado se puede vencer. Cualquier inclinación o apetito se puede vencer con la ayuda de Dios. Los 144,000 son sin mancha. ¿Y por qué son sin mancha? Porque vencieron a través de la sangre del Cordero. Ahí dice que tienen el nombre del Cordero y de Dios en sus frentes, porque vencieron con el poder del Cordero. Hermanos, Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Vamos a venir de rodillas para orar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque permitiste que tus hijos pudiesen escuchar tu palabra. Gracias porque escuchamos este tema, que como hijos de Dios lo necesitamos urgentemente. Hemos descubierto que solamente apartándonos del pecado podemos formar parte de los 144,000. Bendice a tus hijos, bendice a la iglesia adventista de la Central Zacatecoluca. Gracias porque permitiste una noche más de conferencia. Bendícelo, Señor, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.